Recuerden simplemente lo de primera generación, como la cefalexina, y de segunda generación, la cefuroxima. Y de tercera generación, la ceftriaxona, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, algo respecto a su farmacocinética. La de primera generación, vía oral y vía intramuscular, eliminación renal. Y el intervalo de dosis es de acuerdo a los fármacos que le mencioné, que son varios, puede ser de 6, 8 o 12 horas. Lo de segunda generación, el intervalo de dosis puede ser de 8 a 24 horas. Son de rápida eliminación. Lo de tercera generación, también por vía oral y parenteral. Este, eliminación renal en su mayoría, excepto la ceftriaxona, que tiene un 50% de eliminación por bilis. Lo bueno de la ceftriaxona, que en infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual, como es el gonococo, puede ser utilizado en una sola dosis día para tratar ese tipo de patología. Ya a la vez son de primera elección, ¿sí? Para estreptococo piógenes, más son el grupo de las penicilinas, para Staphylococcus aureus, eh, también para E. coli, anaerobio de la cavidad bucal. Pueden usarse para infecciones urinarias, sí, en infecciones menores por estafilococo y otras celulitis o abscesos de tejidos blandos, pero no en infecciones graves. La cefazolina de elección para profilaxis quirúrgica por vía parenteral, sobre todo de profilaxis quirúrgicas en medicina, no tanto en odontología. Uso clínico de segunda generación, más activa sobre Escherichia coli y, como le dije, Haemophilus influenzae y Brahmanella catarrhalis. Y la cefoxitina para anaerobios como Bacteroides fragilis, diverticulitis, peritonitis son las indicaciones, que en este caso no sería uso ontológico. Lo de tercera generación, mejor espectro para gram negativos y anaerobios, infecciones graves por gérmenes resistentes, son de utilidad en meningitis por neumococo, meningococo, indicado en casos neutropénicos febriles, y la ceftriaxona, como yo le dije, para la gonorrea. Como ustedes verán en estos casos, cuando uno va a hacer una identificación del germen para hacer un tratamiento empírico, tiene que saber que en la cavidad bucal que existen estreptococos, sí, pectoestreptococos, que son anaerobios, Corynebacterium, Actinomyces. Entonces, prácticamente ese tipo de que flora, que puede ser mixta, bacteriana, con el grupo de las penicilinas es más que suficiente, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el único caso en el cual uno por ahí puede pensar o no podría dar penicilina? Cuando el paciente es alérgico. Obviamente es alérgico. Pero como tiene la amoxicilina un espectro ampliado, a veces se prefiere utilizar como alternativo a la penicilina, específicamente a la amoxicilina, otro grupo farmacológico, son los macróleos, que ya lo vamos a ver en clases posteriores, en este caso, porque se podría pensar también utilizar la cefalosporina, pero no, se prefiere utilizar el grupo de los macróleos cuando el paciente es alérgico. Lo que está mal es usar de entrada los macróleos, por más que presenten eh, un espectro un poquito superior a las penicilinas, por más que presenten la comodidad de ser administrados una vez por día, no tienen justificación para ser utilizados como fármacos de primera línea. No se justifica para nada. Es todo un tema de discusión con muchos profesionales, eh, pero bueno, obviamente que la práctica es otra cosa y la elección también va a depender de la experiencia que tengan cada profesional. Dijimos que también este grupo de la cefaloponía son menos tóxicos, pero tienen un poquito más de efectos adversos. Y a los que habíamos mencionado de problema gastrointestinal que tienen las penicilinas, los beta-lactámicos, y ese problema gastrointestinal muchas veces es porque altera la flora
intestinal. A esto le agregamos la nefrotoxicidad, ¿sí? La nefrotoxicidad que se hace más importante, este efecto adverso, cuando se administran con otros fármacos nefrotóxicos. Entonces, de por sí sola no puede llegar a causar, pero es más factible que hoy se dé esa nefrotoxicidad cuando se administran otro grupo de fármacos, como por ejemplo los AINES, ¿sí? Entonces uno quiere tratar un proceso a nivel de la cavidad bucal y combina antibiótico con AINES, obviamente por separado en comprimidos diferentes, y los AINES también son nefrotóxicos. Entonces esa nefrotoxicidad, en el caso de los cefalosporina, puede darse de manifiesto cuando se combinan con ese y con otro grupo de fármacos. Se habla de hipersensibilidad cruzada entre penicilinas y cefalosporinas. Entonces, si el paciente ya tiene una reacción de hipersensibilidad a la amoxicilina, seguramente va a tener cefalosporina, como son del grupo beta-lactámicos, así que es preferible no utilizarlo. Pueden aparecer otros efectos adversos, como enfermedad del suero, con vasculitis severas en algunos casos, pero bueno, eso son raros las que suele ocurrir. Sí, un estado de pseudolitiasis biliar con la ceftriaxona debido a que se elimina el 50% por bilis, alterando la calidad de la bilis, pudiendo asociarse a imágenes ecográficas que confunden con litiasis biliar. Interacciones con aminoglucósidos, tiene interacciones este grupo de fármacos. Una interacción que se mencionaba cuando hablamos de interacciones, el capítulo de interacciones, una farmacocinética era cuando uno mezclaba una interacción farmacéutica previo a la su administración, que no habría que ser utilizado en ese tipo de en esa preparación previa, digo, a la su administración. Otro grupo de antibióticos son con aquellos, por ejemplo, el grupo de los macrólidos del cloranfenicol y tetraciclinas, que son antibióticos de amplio espectro. Y recuerden ustedes que los antibióticos de amplio espectro, como le mencioné, tetraciclina, cloranfenicol, macrólidos, eso actúan, son agentes bacteriostáticos, o sea, impiden el crecimiento de la bacteria, el crecimiento y el desarrollo. Y entonces no se deben combinar con las penicilinas porque la penicilina necesita que la bacteria esté creciendo y en esa fase de crecimiento logarítmico es donde van a actuar las penicilinas. Entonces, también no utilizar entonces con ese grupo de fármacos, con los anticonceptivos orales, debido a que justamente los anticonceptivos necesitan de eh, la flora intestinal para degradarse y volverse a reabsorber para tener su efecto farmacológico. Entonces pueden tener interacciones no solamente este grupo, sino casi todos los antibióticos que van a alterar la flora gastrointestinal. Entonces no deben ser combinados. La furosemida, que es un agente también nefrotóxico, y anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina, con el riesgo de hemorragias, de mayor sangrado. Por último, simplemente le quería dejar esto, que es interesante para que lo tengan presente. Si bien existen protocolos, ustedes van a leer por ahí manejos estandarizados de qué hacer o qué antibiótico dar y qué dosis. eh, Queda por ahí eh, alguna duda. Bueno, realmente le doy o no le doy antibiótico en este caso. Y en odontología tenemos que recordar que una adecuada higiene oral disminuye las infecciones odontogénicas, especialmente la enfermedad periodontal. ¿Y por qué? ¿Y por qué justamente eso? Porque justamente se ha vinculado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ese proceso periodontal. Eh, el tratamiento de infecciones odontogénicas tiene como finalidad evitar, obviamente, la extensión local, reducir el inóculo bacteriano y prevenir las complicaciones derivadas de la diseminación hematógena. Entonces, por eso vamos a tratar un proceso infeccioso bacteriano, para evitar justamente su diseminación hematógena, evitar las complicaciones, como yo le dije, la fiebre reumática, que afecta
el corazón o la glomerulonefritis que afecta al riñón. Eh, la mayoría de las patologías dentales pueden tratarse con éxito, eliminando la infección mediante una exodoncia. A veces el paciente tiene una infección y se le realiza una exodoncia y con eso es más que suficiente. Algunos le dan de manera profiláctica, mal llamado ahí profiláctica, antibióticos, pero con la simple extracción es más que suficiente, por más que tenga un proceso en ese caso, no hace falta. También puede ser a través de una endodoncia, una incisión y drenaje quirúrgico de un absceso, tratamiento periodontal con curetaje gingival sin la necesidad de antibióticos. Otro punto fundamental es tratar de no fumar y una buena higiene bucal para la prevención de patología dental. Y el último punto era la profilaxis antibiótica, que en algunos casos, y van a ver, por ejemplo, en cirugía, que se maneja mal el tema de profilaxis, ¿sí? Entonces, la profilaxis, algunos dicen, se hacen previo, durante o posterior. Generalmente la profilaxis es prevención, ¿sí? Profilaxis es prevención. Entonces, uno va a dar profilaxis previo a realizar un proceso. Generalmente yo le traje algunos, lo que dice el Comité Nacional de Enfermedades Norteamericana, de algunas cardiopatías, en el cual uno puede hacer profilaxis, como hacer valvulopatías cardíacas adquiridas con estenosis, insuficiencia por reemplazo valvular, cardiopatía congénita, endocarditis infecciosa previa, en esos casos una profilaxis. ¿Y qué es lo que se prefiere? Eso es lo que tienen que recordar: amoxicilina, 2 gramos. No viene así los comprimidos 2 gramos. Entonces, viene en dosis de 500 miligramos, entonces daríamos 4 comprimidos, o en dosis de 1 gramo daríamos 2 gramos. Por lo tanto, si ustedes tienen que hacer una receta, y a veces ahí se confunde cuando hacen la receta de la profilaxis antibiótica con amoxicilina, eh, deben recordar que no vienen 2 gramos, viene de 500 miligramos o de 1 gramo. Entonces, cuando ustedes van a hacer indicaciones, tienen que poner bien, tomar o 2 comprimidos de 1 gramo o 4 comprimidos de 500 miligramos. La alternativa es clindamicina, que son azúcares complejos, que lo van a ver también después en otras clases. Un grupo de antibióticos que cubre prácticamente el mismo espectro. Es un grupo de fármacos que también puede ser utilizada en odontología, pero en dosis más baja, de 150 a 300 miligramos. Pero en este caso, para profilaxis es dosis de 600 miligramos o acitromicina 500 miligramos. 30 o 60 minutos antes del procedimiento, ¿sí? En líneas generales, en una hora que haya tomado previo, ya prácticamente ya se absorbió perfectamente ese medicamento y es más que suficiente para que tenga efecto farmacológico. Así que ahí recuerden que fundamentalmente lo que nosotros preconizamos es la profilaxis al previo, como se debe usar. Van a ver que en algunos casos, y dependiendo de algunas otras, inclusive asignaturas, algunos lo hacen durante el proceso o después del proceso. Y a veces más que una profilaxis, ahí ya sería un tratamiento farmacológico. Y y ahí recuérdate que no es lo mismo decir tratamiento que profilaxis, porque el tratamiento demanda de que uno deba utilizar o tomar antibióticos por 5, 7, 10 o más días. Que a si hay profilaxis es una sola dosis. Bueno, eso es todo. Como le dije, son muchos grupos de antibióticos. Son muchos antibióticos que hay que aprender, pero que aprendamos en profundidad el grupo de las penicilinas, sobre todo la penicilina, la amoxicilina o la amoxicilina con ácido clavulánico es suficiente. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre el taller de mañana?
Yes, te escucho. Profe, nosotros en las indicaciones nos dicen que hagamos directamente las recetas. ¿Nosotros tenemos que crear un historial clínico para la situación de la que damos la receta o solo llevar recetas así nomás? ¿Vos estás con? Con usted, profe. Ah, bueno. En mi caso, en el caso particular de mi comisión, van a presentar las recetas de un determinado antibiótico, analgésico, el fármaco que ustedes elijan. Sí, yo más que, yo lo que voy a controlar es el contenido en sí, las partes de la receta. Como le enseñó Ujú. bien la doctora Eugenia Pomará, ella mencionó bien las partes, ¿sí? Y el contenido. Así que eso es fundamental, ¿sí? Prácticamente eso es lo que yo voy a controlar de mi grupo. De ahí en más, cada docente me imagino que le habrá dicho qué es lo que va a pedir, ¿sí? Eh, Así que bueno, profe, porque en el PDF que subieron solo decía hacer recetas de dolor, inflamación, eh, infección bacteriana y me está faltando nomás, pero no sabía si había que crear una historia clínica de un paciente para darle, pero yo ya hice directamente las recetas, entonces llevo así nomás en un Word. perfecto, exacto. Sí, yo lo que voy a pedir es justamente la receta. No te olvides que son dos, la receta de la prescripción y la Sí, sí, receta de profe. la Sí, acción. sí, Así hice. nomás. Dale. Listo. Doctor, buenas tardes. ¿Y lo podemos hacer así a mano en la carpeta también? ¿En una No hoja? hay ningún problema, ¿sí? Si quieren pasar en Bueno, la pizarra, escriben la pizarra y ya está. Yo lo quiero que vayan aprendiendo las diferentes partes que no deben faltar para el día de mañana cuando tengan que hacer la receta, que no les reboten al paciente. claro. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Hola, chicos, profe. Entonces hacemos una para cada caso. como una para cada caso. No entiendo. Son 4 situaciones Versión. con 4 recetas Claro, diferentes. Claro, es simplemente para practicar, pero cuando pasen la pizarra no pueden hacer todo. A eso es lo que yo voy, ¿no? claro. Ustedes saben cuál es el coso, si le quieren Pero controlar, si nosotros elegimos después. ¿O usted nos claro, va a decir? exacto. Ah, ok. Gracias. Dale. Gracias, Muy profe. bien. Chao. Nos vemos mañana entonces. Que sigan bien, chicos. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.